Suprema número 242, 2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Teresa Estela Mera Gómez. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Teresa Estela Mera Gómez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. De esta manera queda juramentada la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Estela Mera Gómez, abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Internacional y Economía. Ahí podemos apreciar a la nueva ministra al lado del presidente José Gerí, quien, como podemos ver, está con la banda presidencial y los ministros con el fajín correspondiente. A la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 242, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Luis Enrique Bravo de la Cruz. Artículo 2. La declaración jurada del ministro es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Luis Enrique Bravo de la Cruz, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz. Ahí lo podemos apreciar al lado del presidente de la República. Ceremonia que se desarrolla en Palacio de Gobierno y hasta el momento van 13 carteras que vienen siendo juramentadas. A continuación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 244, 2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú,
el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Aldo Martín Prieto Barrera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Juramentación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, economista de profesión de la Universidad de Lima, magíster en Administración y Gerencia Pública y en Planificación Estratégica del Desarrollo. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 245, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilmer Alejandro Cifuentes Quilcate, es abogado con amplia experiencia en el sector público, docente universitario con grado de magíster en Derecho de la empresa Máster en Gestión Pública. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 246-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado,
se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Sandra Liz Gutiérrez Cuba es la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella es magíster en gestión pública por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Además es licenciada en educación. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 247-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Miguel Ángel Espichán Mirañas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Miguel Ángel Espichán Mariñas, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Ahí escuchábamos la juramentación del ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas. Hay que señalar que el nuevo ministro del Ambiente tiene amplia experiencia en el sector público, ha ocupado importantes cargos que tienen que ver con el tema ambiental en nuestro país. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 248-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alfredo Martín Luna Briceño. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado
es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Alfredo Martín Luna Briceño, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Alfredo Luna Briceño acaba de juramentar como ministro de Cultura. Él se desempeñó en el cargo de viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Es un profesional que tiene mucha experiencia y ha ocupado diversos cargos administrativos en el sector público y en el ámbito de la enseñanza universitaria. El ministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 249-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Nadir Chica Seguil. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Nadir Chica Seguil, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Nadir Chica Seguil, es una abogada y gestora pública con experiencia en derecho administrativo, inteligencia, estrategia, gestión pública y ciberespacio. De esta manera han quedado juramentados los ministros que a partir de hoy conforman el nuevo gabinete ministerial liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, abogado constitucionalista, profesor universitario y político, quien al lado del presidente de la República, José Gerí Oré, a partir de estos momentos van a llevar a cabo distintas reuniones para de esta manera poder coordinar acciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero sobre todo con la sociedad civil, entre ellos los gobernadores regionales, las autoridades locales. Ahí vemos ya al presidente de la República acompañado de los ministros de Estado quienes acaban de juramentar. Señalamos que el presidente del Consejo de Ministros es el señor Ernesto Álvarez Miranda. El ministro de Relaciones Exteriores es el señor Hugo de la Cela Martínez. El ministro de Defensa
César Díaz Peche. El ministro o la ministra de Economía y Finanzas, Denise Azucena Mirales, con 22 años de experiencia en el sector público. La foto respectiva, ceremonia que se ha desarrollado en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.